¿Qué hacer para que mi fe aumente? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. De el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 2 al 9. El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no había entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, feliz Navidad. La alegría por el nacimiento de Cristo continúa en nuestras vidas. Y seguramente que algo que nos llama la atención es por qué se está hablando del sepulcro vacío. Si estamos celebrando la Navidad y ahora ya hablamos de la muerte y de la resurrección de Cristo, es de que sí, efectivamente, la encarnación y la resurrección son parte de un mismo misterio, la presencia de Dios en medio de nosotros. Y al mismo tiempo nos habla de esa gradualidad a través de la cual Dios nos va enseñando, se va revelando a sí mismo. Pero yo quiero decirles que hoy estamos celebrando a San Juan Apóstol y Evangelista. Este San Juan es el discípulo amado. De él se nos habla en el fragmento cuando se nos dice que iban Simón Pedro y también otro discípulo camino al sepulcro. Lo que me llama la atención es lo siguiente. Hay que recordar que Juan, evangelista, estuvo a los pies de la cruz del Señor Jesús, junto a la Virgen María. Cuando nosotros hablamos de la Virgen María, hablamos de su dolor y hablamos también seguramente de la confianza que ella tenía en aquel mensaje que había escuchado. Ella sabía que su hijo era el Mesías. Y en medio de su dolor, quizás entendió que si esa era la manera en la que el Salvador del mundo nos rescataría del pecado, lo asumió con esa fe que ella tenía. Pero Juan, el discípulo amado, que era el más pequeño de los apóstoles, lo que él estaba viviendo era terrible. La muerte del Maestro, de aquel que había hecho el bien, de aquel que hablaba de una manera extraordinaria, que sanaba a los enfermos, que multiplicaba los panes, que el día anterior con ellos les había dicho que había deseado comer esa cena, esa última cena con ellos, y que les había dicho que ese pan y ese vino que habían compartido era su cuerpo y su sangre, y lo vio morir. Bueno, pues cuando a él y a Pedro y a los otros apóstoles, pero ellos son los que salieron a buscar, a ver qué es lo que había sucedido, porque María Magdalena les dice que la tumba estaba vacía, él corre junto con Pedro, porque era más joven, llega primero, pero no entra al sepulcro. Se espera a que llegue al que es la cabeza de los apóstoles, el príncipe de los apóstoles. Entrará Pedro y después entrará Juan. Es muy significativo esto, fíjate, querido amigo, cuando vio los lienzos en el sepulcro, la manera en la que estaban acomodados, es decir, no se habían robado el cuerpo, se hubieran llevado también los lienzos y no los hubieran acomodado. Y dice, vio y creyó, porque hasta entonces no había entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Para
Juan, la resurrección de Jesucristo, los lienzos ahí en el sepulcro, le dan a entender que aquel hombre al que admiraba no era solamente un hombre extraordinario, sino que era Dios. Y claro que su vida cambia. Bien, pues podríamos decir que en el tiempo de la Navidad la Iglesia nos presenta este pasaje porque efectivamente, si nosotros pensamos en el pesebre, si pensamos en los leños con los que se hace el pesebre y pensamos los leños de la cruz, encontramos cómo el nacimiento de Cristo, su pasión y muerte están unidos, pero sobre todo unidos por la resurrección, porque Él es Dios. El niño que nace en el pesebre y adoramos es Dios, verdadero hombre, verdadero Dios. El hombre que muere en la cruz es verdadero hombre y es verdadero Dios. Y Cristo resucitado con su cuerpo glorioso en el cielo sigue siendo verdadero hombre y verdadero Dios. Es el misterio de la Navidad. Es el misterio de la encarnación, de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de su pasión, muerte y resurrección. Misterio que nos redime, que nos salva, que nos llena de esperanza. Misterio que, como meditamos ayer con San Esteban, le lleva a él a dar incluso la vida por el Señor. Dejemos pues que cada uno de nosotros verdaderamente el Espíritu nos ayude a creer en el Señor Jesús. Y pues así como Juan, que 3 años vivió con el Señor Jesús y hasta ese momento entendió que Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre, también nosotros que seguimos un proceso en la fe, tenemos que pedirle al Señor que derrame su Espíritu en nuestros corazones para que creamos en Él. En estos días estuve en la parroquia de Tlacoquemeca, ahí en donde yo me reencontré con el Señor en mi juventud. Cuando niño, lo conocí a través de mi padre y yo iba con gusto con él. Muere mi padre, yo tenía 16 años, pero el Señor nunca me dejó y a los 20 años, ahí en la parroquia de Tlacoquemeca, se me volvió a manifestar a través de un sacerdote, a través de la comunidad, a través de lo que Él dejó en mi corazón. Escríbenos tu testimonio. Escríbenos de qué manera la Navidad te acerca a Dios o qué acontecimientos te han acercado a Él. ¿Por qué puedes decir feliz Navidad? ¿Por qué crees que verdaderamente Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre? Así como lo hice ayer, al final de esta emisión, daré las gracias a algunos de los que nos han mandado algunos de sus mensajes. Síganos enviando sus mensajes y procuraré en cada programa mencionar a algunos de ustedes. Y bueno, pues hoy quiero mencionar a Ramón Ortiz Aragón, a Marisela Gamboa, a Gabriel González, a Norma Alicia B. Saludos amigos, Dios les bendiga. Jesús, que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero. Tanto nos ama Dios que nos ha dado a su Hijo y Él ha tomado nuestra naturaleza humana. Por eso lo recordamos con imágenes bellas como esta que tuve la dicha de traer desde Belén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. ¡Feliz Navidad!